Bienvenido a tu programa Mi Hermosa Biblia. Cada día estaremos repasando las poderosas lecciones reveladas divinamente. Hoy presentamos Creó Dios. Continuamos con nuestro estudio del libro de Génesis, descubriendo con la ayuda de Dios las verdades que Él ha revelado desde el comienzo de la historia humana y que hoy nos servirá para encontrar las respuestas a tantas incógnitas del ser humano. Quisiera recordar dos principios fundamentales que aprendimos ayer. El Génesis es el contexto de toda la historia humana y también es un libro profético. Nuestro estudio de hoy continúa basado en Génesis capítulo 1 y versículo 1, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El texto del versículo 1 es una declaración tajante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fe siempre va implícita en todo lo que tiene que ver con Dios. Esto es algo que debemos entender y aceptar. No eres el único a quien Dios le ha mostrado algo que tiene que aceptarse solo por fe en un principio. Prácticamente cada personaje de la Biblia que conoció a Dios tuvo que pasar por esta primera fase de aceptar la palabra de Dios sin tanta evidencia. La lista es realmente larga. Habrás escuchado, por ejemplo, de Noé. Dios le pide construir un barco por un inminente diluvio mundial, cuando aún la lluvia no existía. O Abraham, cuando Dios lo llamó, le pidió abandonar su tierra y su parentela, emprender un viaje sin saber a dónde Dios lo llevaría. Y por supuesto, Adán, quien al despertar después de recibir el soplo de vida, vio todo ya creado, no vio a Dios crear nada, ni siquiera cuando creó a Eva, ya que Dios lo hizo dormir para tomar una de sus costillas. Tuvo que ejercer la fe. La Biblia dice al respecto en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Así que queda claro, Dios espera que confiemos en Él como un niño confía en su padre, aún sin ver. Siempre hemos escuchado hablar de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién de ellos fue el responsable de la creación? La respuesta está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notemos que el texto nos remonta al mismo momento en el que iniciamos en Génesis 1:1, el principio. En hebreo, principio se dice reshit, una palabra que se usa para identificar tiempo y espacio. ¿Qué pasó en este principio según el apóstol San Juan? El verso 1 habla de 3 acontecimientos. En el principio era el Verbo, quiere decir, el Verbo ya existía. El Verbo era con Dios, quiere decir, la existencia del Verbo y Dios es en conjunto. El Verbo era Dios, lo que significa que Dios y el Verbo son uno mismo. La pregunta inmediata es, ¿quién es el Verbo que desde el principio coexistía con Dios y que Él mismo es Dios? El verso 14 lo contesta con claridad. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Por lo tanto, Él es el Creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. La Trinidad lo ordenó, los 3 estuvieron de acuerdo, pero quien ejecutó fue la persona de Cristo Jesús. Sin Él, nada de lo que existe habría sido hecho. En un enunciado, el verbo denota la acción. En la Trinidad, Jesús ejecuta la acción, los designios de la divinidad. Ahora bien, apreciados amigos, podemos seguir dudando de esta verdad acerca de la creación, pero la duda siempre tiene consecuencias. Es aquí, en este punto del principio, cuando un ser eligió cuestionar y aún retar a Dios. Dios lo revela de la siguiente manera en el libro de la Revelación, Apocalipsis 12.
Dice en los versículos 7 al 9: Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es en el mismo cielo donde comienza el problema de la rebelión contra Dios. Recordemos que el Apocalipsis es un libro profético. Por lo tanto, las verdades están encerradas en símbolos. Micael en hebreo significa el que es igual a Dios. En el Evangelio de San Juan aprendimos que Jesús posee todos los atributos de la deidad, por lo cual el único que es igual a Dios es Cristo Jesús. Concluimos con veracidad que el arcángel Miguel es Jesús. El otro bando era dirigido por el dragón, que el mismo versículo 9 descubre el significado de ese símbolo, dejando en claro que el dragón es la serpiente antigua, lo cual nos conduce otra vez a Génesis, a la caída de Adán y Eva. Él es el diablo y Satanás. Diablo significa calumniador y Satanás significa adversario. Jesús y sus ángeles luchaban contra el diablo y sus ángeles. La Biblia dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entendemos que Jesús es el comandante supremo de los ángeles, pero su adversario, ¿de dónde sacó a los ángeles que le seguían? La Escritura describe con precisión la estrategia que el enemigo usó. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Como primera enseñanza, encontramos que el enemigo era conocido en el cielo como Lucifer, que significa luz resplandeciente. También encontramos que el problema comenzó en su corazón, donde tejió una maraña de malos pensamientos contra Dios, planeando el ataque de la siguiente manera: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios. Apocalipsis 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así es que la Biblia explica con claridad que una estrella en la profecía representa un ángel. El plan era poner a los ángeles de Dios de su lado. Levantaré mi trono, pensó Lucifer. Si Dios no tiene ángeles que le sirvan, entonces quedará solo y tendrá que reconocer mi autoridad. El siguiente paso era sentarse en el monte del testimonio. ¿Qué representa el monte del testimonio? Éxodo 31:18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, a lo cual el texto bíblico se refiere como las tablas del testimonio. El testimonio es la ley de Dios. Por lo tanto, Lucifer planeó atentar contra la ley de Dios. En resumen, Lucifer pensaba subir a la presencia de Dios y poner a todos los ángeles de su lado, cambiar la ley universal de Dios y con eso ser semejante al Altísimo. ¿Cuántos ángeles engañó con esta estrategia? Apocalipsis 12:4 dice así: y su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La 1/3 parte de los ángeles del cielo. Vaya, la mayoría de los ángeles se mantuvo fiel a Dios, reconociendo su gobierno como justo y lleno de amor. Lamentablemente, no se tuvo la misma firmeza por parte de la raza humana. De inmediato, el diablo conquistó nuestro planeta, convirtiéndolo en su base y sembrando el caos, de lo cual todos nosotros hoy somos testigos. Apocalipsis 12:12 dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos.
Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Él ya está vencido, pero sabe que le queda poco tiempo para engañar a cuantos le sea posible. Este astuto enemigo continúa tratando de introducir el engaño respecto a lo que realmente sucedió. Él llena el corazón de la humanidad de duda, provoca resentimiento hacia Dios y sobre todo hace esfuerzos desmedidos en el ataque contra la ley de Dios. ¿Sabes quién fue Anton Sandor Lavey? Él es el mayor ícono del satanismo, conocido como el Papa Negro, escritor y músico. Escribió la Biblia satánica y otros libros de la misma temática. Fundó la Iglesia Satánica el 30 de abril de 1966 en San Francisco, Estados Unidos. Autodenominándose como profeta del enemigo de Dios, escribió la versión opuesta acerca de lo que ocurrió en el cielo. Escribió: pongo en duda todas las cosas, colocándome ante las podridas y barnizadas fachadas de vuestros más excelsos dogmas morales. Escribo con letra llameante desprecio. Ojo, mucho cuidado, todo es un fraude, Dios miente sobre mí. Argumentar que Dios miente sobre el caso del ángel caído Lucifer o ignorar su existencia y su forma mentirosa de trabajar hace que ese enemigo tenga ventajas en nuestra vida, y su plan de corromper a la humanidad se lograría también en nosotros. A él le conviene que dudemos de Dios y nos unamos a su rebelión. Así él gana la autoridad sobre nuestras vidas como ganó autoridad en los ángeles que le creyeron y lo siguieron. En una entrevista le preguntaron a Anton Lavey: ¿los cristianos son tus enemigos? Y aún siendo fundador de la Iglesia Satánica, él contestó: no, los cristianos no son mis enemigos. Los cristianos de hoy más bien son mis aliados. Mis enemigos son los que guardan la ley. Asombrosamente, notarás en nuestro estudio del libro de Génesis que efectivamente el enemigo hace guerra a muerte a todos aquellos que están dispuestos en obedecer a Dios. Ante esta verdad que la Biblia nos ha presentado, quiero decirte que no debes de temer. Como ya lo leímos en Apocalipsis, este detractor fue vencido en el cielo. No se halló más lugar para él y fue arrojado al abismo junto con sus ángeles. Judas 1, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad, en cadenas eternas, para el juicio del gran día. El tiempo para ser juzgados por su rebelión y por el engaño fraguado contra la humanidad ha de llegar pronto. Cada gota de dolor y sufrimiento, cada guerra levantada, toda enfermedad provocada, toda injusticia hecha a los indefensos hijos de Dios y por supuesto las muertes causadas han de recibir el pago divino por haber llevado esta separación entre Dios y su amada creación. Mientras tanto, estos enemigos ya vencidos están en prisiones de oscuridad. Y vuelvo a hacer énfasis de que solo toman autoridad y control sobre nosotros cuando dejamos que la misma esencia de su duda que en ellos un día se manifestó, se presente también en nosotros. Todo esto inicia en el mismo principio, cuando Dios ejercía su poder creador, ya que Él se deleita en dar vida, crear felicidad, hacer cosas perfectas y hacer del amor la regla máxima que rija el universo. Tan solo con rastrear la frase "en el principio", fuimos encontrando en la Escritura la verdad de cómo comenzó la maldad. No es porque Dios haya creado un ángel defectuoso, por el contrario, Lucifer fue el ángel más glorioso y con más autoridad. Ezequiel 28, 12 al 17, dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así dice Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el onís y berilio, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector,
Yo te puse ahí, en el monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te has paseado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojaré de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es por la ambición de arrebatarle a Dios el dominio que este ángel albergó en su corazón pensamientos que después lo llevaron a la acción. Podemos ver entonces la absoluta libertad que Dios nos da. ¡Oh, cuán grande amor de nuestro Creador! Que respetará nuestra decisión cualquiera que ésta sea, pero nos invita con palabras de amor a ser parte de su reino. En todo lo que resta del libro de Génesis, veremos cómo esta gran lucha se evidencia en el relato bíblico. Cada personaje debió elegir qué bando pertenecer, siendo bendecido por la obediencia de Dios o quedar completamente arruinado por creer al primer detractor. Así que no te pierdas el desenlace de esta batalla cósmica. Es maravilloso descubrir en este día lo que sucedió en la antigüedad y cómo hoy la guerra continúa y tú y yo estamos en medio de ella. Cristo queriendo conquistar tu corazón y el enemigo intentando corromperte y unirte a sus filas. Si ahora mismo estás viviendo algo que sea difícil de sobrellevar o en el pasado has vivido algo que no has podido aún superar, quiero decirte, mi apreciado amigo, que el culpable es el gran rebelde y la solución siempre será nuestro amante Dios. En cada episodio de dolor, ármate de fortaleza y valor porque Dios está contigo. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha venido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar. Antes, dará también con la tentación la salida para que podáis resistir. Por favor, en esta etapa de dolor, no te rindas, no niegues a Dios, no dudes. La Escritura promete una y otra vez, en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre todas las naciones. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios en él, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7, al que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Recuérdalo siempre, la promesa es para aquel que venciere. Dios te ha bendecido en este día. Continuamos el día de mañana con un capítulo más de este tu programa, Mi Hermosa Biblia.